sanado y salvado. Dándonos por primera vez y bueno, contentos que cada uno pudo llegar en esta mañana para comenzar a escuchar la palabra del Señor y luego más tarde vamos a tener el tiempo del culto general. Así que bueno, vamos a orar y pedir al Señor que en esta mañana pueda bendecirnos durante el tiempo de la enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por que tú eres bueno. Gracias Padre porque tu bondad y tu misericordia hoy llegan, como dice tu palabra, hasta los cielos. A veces no podemos comprender, Señor, cuánto es el amor que tú nos has tenido para nuestras almas y, Señor, lo vemos desde el momento de ya abrir nuestros ojos en esta mañana, tener el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque, como dijo el apóstol Pablo, en ti somos y en ti nos movemos. Es en esta hora, por el mandato de tu voluntad perfecta y soberana, que nosotros podemos vivir y queremos ser agradecidos a la vida, Señor. Agradecidos porque en este día no queremos dar por sentado que la mínima gota de aire que respiramos es por nuestro propio esfuerzo. Es tu bondad, Señor. Es tu misericordia. Y este es el día que tú nos has dado para hoy reflexionar en tus obras, meditar, Señor, en tus poderosos hechos y sobre todo ver tu carácter, ver cómo tú, Señor, en la Biblia te muestras un Dios compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Deseamos, Señor, que hoy tú prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra de distintas maneras, ya sea en esta clase o ya sea en el culto. Señor, te pedimos que podamos tener un corazón abierto, un corazón sensible a la voz de tu palabra. Te pedimos, Señor, también por las maestras que están enseñando en las diferentes clases. Oramos por ellas, Señor, que tú también les des sabiduría, les des libertad para expresar con simpleza la verdad de la Escritura y también, Señor, por los niños que han venido esta mañana. Gracias por ellos. Pedimos que esta próxima generación, aún desde pequeños y adolescentes, puedan escuchar la verdad de Dios, puedan saber, Señor, que tú has venido al mundo para morir, para rescatarles, sobre todo de la ira venidera y darles una vida nueva. Señor, te pedimos tu bendición ahora, en este tiempo, que pueda ser de provecho para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar la clase en esta mañana y quiero que alguien me diga, sin que pongan todavía las notas en la pantalla, de qué hablamos, si alguien se acuerda, la semana pasada. Habíamos empezado a mirar un tema en particular que muchas veces pensamos que no es nuestro caso, pero en realidad sí es nuestro caso porque todas las personas tenemos un problema con esto que estamos abordando en la clase. ¿Alguien se acuerda cuál era el tema principal? Enzo. El temor al hombre. Muy bien, eso es lo que estamos mirando en estas nuevas clases que hemos empezado la semana pasada. El temor al hombre, y la Biblia habla del temor al hombre. En Proverbios 29-25 la Biblia dice, el temor al hombre pondrá lazo. El temor al hombre es como un lazo, es como una soga que nos atrapa. Ahora, ¿qué es temor al hombre? ¿Alguien se acuerda qué significa temor al hombre? Es importante que nosotros aprendamos a ver qué significa esta definición de temer al hombre, porque uno piensa, bueno, yo no le tengo miedo a la gente, no le tengo miedo que alguien me venga a pegar o alguien me diga nada, y no está hablando de ese temor necesariamente. Cristo dijo, no le tengan temor a los que pueden matar el cuerpo. En otras palabras, no le tengan temor a lo que la gente puede hacerles con su cuerpo, más vale tenerle temor al que puede agarrar el alma de ustedes y echarla en el infierno. En otras palabras, Cristo está diciendo, hay que tenerle temor a Dios, no al hombre. Pero cuando la Biblia habla del temor al hombre, ¿alguien se acuerda cuál fue la definición que nosotros habíamos mirado? ¿Alguien se acuerda una definición? Me encanta, ¿cómo? Súper estudiosos. En la clase se gradúan rápido.
Bueno, voy a darles unas definiciones rápido para que ustedes las tengan anotadas y no se olviden, porque hermanos, más allá de que esto es una clase, la realidad pasa allá afuera, cuando salimos de esta puerta. Aún pasa dentro de la iglesia. O sea, no es un tema solamente de un libro o un tema teórico, esto pasa. Sin darnos cuenta, pasa todo el tiempo. ¿De qué manera nosotros definimos, o que mejor dicho, la Biblia define el temor al hombre? El temor al hombre es como un poder controlador que otros pueden ejercer sobre nuestras vidas. En otras palabras, nos domina lo que otras personas piensan de nosotros. El temor al hombre es un poder controlador. Me preocupa en demasía lo que otro piensa de mí. Y por eso que hoy en día nosotros salimos a la sociedad, salimos a la puerta y todo el mundo trata de pintar una figura que no es real. No queremos mostrarle a la gente cómo realmente somos nosotros o lo que está pasando realmente en nuestra vida. No quiero que otro vea lo que está pasando en mí. Entonces trato de pintar una imagen. ¿Por qué? Porque tengo temor a ser rechazado por la gente. Tengo temor que ahora la gente vea lo que realmente soy. Entonces, como no quiero quedar mal, entonces ahora tengo temor. Ese temor a mí me controla, que me van a dejar de lado, la gente no me va a hablar más, ¿no? Otra manera de hablar del temor al hombre es este poder controla de tal manera que nosotros buscamos agradar a las personas. Buscamos agradar, no solamente controla porque qué van a pensar otros de mí, sino que también se manifiesta en que ahora yo quiero agradar a las personas. En vez de buscar agradar a Dios, quiero caerle bien a la gente. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo, ¿verdad?, a que me dejen de lado. Y hemos visto bastantes maneras en las cuales una persona manifiesta temor al hombre, ¿no? Por ejemplo, una forma de que mostramos que tenemos temor al hombre es estar siempre inseguro de las decisiones que tomamos a causa de lo que los demás pueden pensar. Uy, ¿qué van a pensar si yo decido hacer esto? ¿No? Y recuerden, un creyente busca tomar decisiones basados en ¿qué? En la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Y eso hemos mirado un poco la semana pasada. ¿Te enoja o te deprime a menudo la gente? ¿Te enoja o te deprime a menudo la gente? Eso es una indicación de que nosotros tenemos temor al hombre. Nos frustramos con la gente. Una manera hoy en día que la gente tiene, y que es una raíz de temor al hombre, es salir por las redes sociales a ventilar. Se descargan la ira que tienen adentro en las redes sociales y reaccionan en las redes sociales. Eso es temor al hombre. ¿Por qué? Porque claramente dice, ¿te enoja o te deprime la gente? ¿Te saca de tus casillas? Si es así, probablemente son el centro del control de tu vida. Estás preocupado, ¿qué piensa la gente de ti? Entonces, eso habíamos empezado a ver la semana pasada en cuanto a lo que es el temor del hombre. Por eso digo que es importante que nosotros cada día, al salir a la calle, al estar en nuestra casa, al conducirnos en la iglesia, podamos realmente hacer esta pregunta: ¿a quién le temo yo? ¿A Dios o a las personas? Porque lo que yo determine o lo que yo responda realmente va a determinar cómo yo vivo, ¿no? Una persona temerosa de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver algunos ejemplos. Una persona que teme al Señor es una persona que, como dijo el apóstol Pablo, tiene en poco lo que la gente piense. Pablo dijo, tengo en poco lo que ustedes piensen de mí, iglesia de Corintios. Yo sé que delante de Dios, y no era una actitud soberbia de Pablo, no para nada. Al contrario, Pablo sabía exactamente que delante del Señor él tenía la conciencia limpia. Dice, yo puedo llamar al Espíritu Santo de Dios y decir, a ver, el Espíritu es testigo de cuán justa, digna y santamente yo me conduzco.
Ustedes, iglesia, pueden criticar el apostolado del apóstol Pablo, decía Pablo, pero tengo en poco. Es más, a los Gálatas, que también los Gálatas era una iglesia también compleja, donde Pablo a esos hermanos les decía, no, ustedes se muerden entre ustedes. Pablo le dice, si yo busco agradar a la gente, no podría ser un siervo del Señor. ¿Ven? Pablo tenía bien claro cuanto al temor al hombre. Él decía, yo no puedo servir a Dios y agradar a los hombres. No se puede hacer eso. ¿No? Y hemos visto varios ejemplos, pero hoy quiero mirar específicamente el asunto de cuando la gente me rechaza. ¿No? El temor al hombre cuando la gente me rechaza. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Quiero mirar, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. Deuteronomio 1, 17. Ese va a ser nuestro texto base. Y en un momento vamos a recordar la verdad que para lidiar con este asunto en nuestra vida, tenemos que ir caminando por verdades de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? ¿No? Entonces, vamos a mirar primeramente este texto, Deuteronomio 1, versículo 17. Está hablando Moisés, aquí en el contexto, los ayudantes de Moisés están buscando cómo lidiar con situaciones frente a las personas, ¿no? Yo creo que todos los días tenemos que lidiar con la gente. Todos los días tenemos situaciones que lidiar en el trabajo, en casa, en el barrio, en la familia. Noten lo que dice el versículo 17, dice, no mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. Fíjense que había personas en aquel tiempo en el cual Moisés había delegado que estas personas le ayuden en cuanto al juicio, a cómo tener que lidiar con el pueblo de Israel. Acuérdense, mucha gente había. Entonces, él dice, ustedes no muestren parcialidad. Cuando venga la gente a preguntarles algo y tengan que resolver asuntos, no muestren parcialidad. Muchas veces quizás hacemos eso con nuestros hijos, ¿no? Mostramos parcialidad. Por ejemplo, si hay 2 hijos o 3 hijos, tendemos a ser imparciales muchas veces, ¿no? Bueno, si por ejemplo el varón se apoya más en mamá y la nena se apoya más en papá, quizás el padre va a ser más severo con el varón y la madre va a ser más suave con el varón, o viceversa, porque tendemos a ser parciales. Y él dice acá, no, dice, lo oirán lo mismo el pequeño y el grande. No tendrán, noten lo que dice, no tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. No tengan temor al grande, al chico, a nadie. Ténganle temor a Dios. Entonces, ese es el versículo que vamos hoy a lanzar y que vamos a desarrollar en la vida de algunos ejemplos en la Biblia de cómo estas personas fueron parciales y no mostraron temor al Señor, sino que mostraron temor al hombre. Entonces quiero que pongan primero la verdad en la pantalla, la primera verdad que empezamos a mirar de cómo lidiamos con esto en nuestra vida. ¿Cómo lidiamos? Verdad número 1, reconocer que el temor al hombre es un asunto real. Nadie aquí puede decir, esto no es en mi vida, esto no pasa. Es real en nuestra vida. Todos tenemos temor al hombre. De alguna forma o manera, todos mostramos temor al hombre. ¿Por qué? Porque es un tema preponderante en toda la Biblia, y lo vamos a ver. Hasta que yo no reconozca de verdad en mi corazón y lo confiese al Señor y le digamos, Señor, yo tengo un problema con el temor al hombre. Quizás no me doy cuenta, pero la manera en que yo tomo decisiones en la vida, se ve que hay temor al hombre, no hay temor al Señor. Entonces, esta es la verdad, este es el paso 1 para empezar a crecer en temer al Señor. Yo reconozco que tengo luchas con este asunto. Entonces, vamos a ver esto. Tener temor al hombre se manifiesta en 2 aristas. Número 1, vamos a ver que el temor al hombre se manifiesta en tener miedo a ser expuesto. Miedo a ser expuesto. Es por eso que
Adán y Eva manifestaron ese temor al hombre enseguida y se escondieron porque tenían temor de quedar expuestos. Cuando una persona hace algo que no está bien ante los ojos de Dios, lo primero que hace, ¿qué es? Esconderse. Esconderse. Nosotros no andamos por todos lados ventilando, por así decir, las cosas que no hacemos bien. ¿No? Al contrario, tratamos de ¿qué? De maquillarlas. ¿No? Eso es como toda cosa en la vida, ¿no? Aparece, por ejemplo, acá tenemos un chapista, ¿no? Y pintor. Cuando le queremos lavar la cara a algo, ¿qué hacemos? Le ponemos masilla rápido y le pegamos una lustrada y ya está. No se ve que hubo un choque, no se ve que realmente hubo algo de fondo para arreglarlo. No, la tratamos de maquillar. ¿Por qué? Porque de fondo sabemos que hay miedo a la vergüenza. Hay miedo a la vergüenza. No quiero realmente que la gente sepa porque me da vergüenza con este problema que yo tengo. Puede ser cualquier problema, ¿no? Problema de carácter, una discusión, problema de adicciones, problema del que sea. Nos da vergüenza. Y lo segundo, que el temor al hombre se manifiesta, es miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Me pueden despreciar. Si otros me ven realmente o saben lo que está pasando en mi vida, me van a despreciar, me van a ridiculizar, me van a dejar de lado. Me van a dejar de lado. Eso pasa mucho los creyentes en el lugar de trabajo. Cuando son puestos a prueba en el momento de la fe, en el momento de decir, ¿así que vos los domingos vas a la iglesia? ¿O así que vos sos cristiano? Ahí es donde realmente muchas veces el temor al hombre tenemos miedo al rechazo. Decir, bueno, de vez en cuando voy. Bueno, de vez en cuando me congrego y hago ciertas actividades cristianas porque tengo temor a que me desprecien, me ignoren, no me quieran. ¿Cuál es el resultado del temor al hombre? Es que nosotros tenemos miedo de que la gente no nos dé valor. No nos dé valor. No, nosotros queremos ser personas valoradas. Queremos ser personas que se nos muestre cariño. Vamos a hablar de eso más adelante en cuanto a las necesidades que muchas veces decimos, yo tengo una necesidad y la tengo que suplir. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero vamos a mirar en 1 Samuel el primer ejemplo hoy de cómo se ve esto demostrado en la práctica, ¿no? Del temor al rechazo. Del temor al rechazo. Yo tengo temor a ser rechazado, no quiero que la gente me rechace, ¿no? Entonces voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque vaya en contra de Dios. Pero prefiero que la gente no me rechace. No importa si Dios me rechaza, no importa si no tengo bendición de parte de Dios, pero anhelo tanto el aprecio de la gente más que la bendición de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Saúl, al rey Saúl, primer rey de Israel. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Conocemos lo que fue la vida de este hombre, Saúl. Y ahí en primera de Samuel 15 vamos a empezar a leer un poco la historia de cómo este hombre llegó a transigir, llegó a quebrantar la ley de Dios por apreciar más el respeto de la gente, por apreciar más lo que la gente piensa de él que lo que Dios realmente determina de él. Miren lo que dice la Biblia. Primero de Samuel 15, versículo 1 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Fíjense que viene Samuel es un profeta, viene y le dice a este primer rey de Israel, lo que yo te voy a hablar es la palabra de Dios. Vos tenés que hacer lo que la Biblia dice, por así decirlo. ¿Sí? Entonces dice, versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel. Amalek era otro rey, pero era un rey impío, era malo, junto con los amalecitas, eran malos. Yo los voy a castigar a ellos, dice Dios, porque se opusieron a Israel. Continúa la historia, dice, cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Ve ahora, le dice,
al rey Saúl y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, y bueyes como a ovejas y a camellos de asnos. Uno diría cuando lee este título o estos versículos, qué severo que es Dios. ¿Cómo va a matar a un niño? ¿Cómo va a matar a un bebé inocente? Yo no les voy a contestar esa pregunta ahora. Solamente cuando leamos el texto al final, ustedes van a decir, Saúl, mira el problema que nos metiste hoy en día. Sigamos leyendo, porque uno puede saltar en conclusión rápido. Qué malo es Dios. Dios es un Dios enojado. ¿Cómo va a mandar a matar gente inocente? Pero fíjense lo que era este Amalec. Ahora vamos a seguir leyendo. Noten, versículo 4. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim 200.000 soldados de a pie y 10.000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los kenitas, váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los kenitas se apartaron de entre los amalecitas. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas. Empecemos a ver el contraste de acá de la palabra. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Qué tenía que hacer? Destruir todo. ¿Qué hace Saúl ahora? Dice Saúl y el pueblo perdonaron. Qué buen corazón que tiene este rey. Se ve bien, ¿no? Hay que perdonar. Pastor, hay que perdonar a la gente. Qué bien. Bueno, sigamos leyendo. No saltemos todavía en ninguna conclusión de lo que está pasando en el pasaje. Dice, perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas. Este Agag estaba dispuesto a cortarte la cabeza, Saúl, pero vos le perdonaste, ¿eh? Qué grande el rey. Sigue, dice, versículo, no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel. Ahora viene el veredicto del que tiene que venir el veredicto. ¿El veredicto de quién? De Dios. Lo que Dios piensa, hermanos, es lo más importante siempre. No es lo que piensa Samuel, no es lo que piensa la gente. Lo que Dios piensa es lo que tiene que pesar en tu corazón. A la hora de tomar una decisión, lo que debe pesar en tu corazón es qué piensa Dios de esto. Porque si no está esa pregunta en nuestro corazón, ¿qué piensa Dios de esto? Hay temor al hombre. Entonces, fíjense la opinión de Dios de lo que Saúl hizo. Perdonó a Agag y se quedó con cierta parte de las ovejas. El veredicto de Dios es, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel. Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. No era tan bueno como parecía el amigo, parece. Y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea el Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de los bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes
para sacrificar a tu Señor. Medio como que se lavó las manos, ¿eh? El pueblo. O sea, ¿ven lo que está pasando en la historia? Estoy tratando de maquillar una situación que no es real. Y siempre la verdad sale a la luz. La verdad de Dios siempre sale a la luz, aunque la quiera maquillar, tarde o temprano las cosas salen a la luz. Llega Samuel y... Pero si acá no había nada ahora, ¿cómo puede ser que esto esté acá? ¿De dónde salieron todos estos animales? Y bueno, Samuel, viste, el pueblo se quiso quedar con algún lechoncito, viste, para la Navidad, viste. O sea, había que dibujarla. Noten lo que dice la palabra. Versículo 16. Bueno, versículo 15 dice, y Samuel respondió, los han traído los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. O sea, imagínate, sos el enviado de Dios y te dice, anda a decirle al rey de Israel lo que yo pienso del asunto. No lo que vos pensás, Samuel, lo que yo pienso. Tenés que confrontarlo. ¿Cuántas veces nosotros como hermanos hemos tenido que confrontar personas por no hacer las cosas bien y tenemos temor de decirles, esto así no va? No, pero pastor, se me puede enojar, me va a dejar de hablar este hermano, no me va. Le dice, anda y decile esto lo que yo te digo. Miren lo que dice la palabra. Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Fíjense cómo comienza la confrontación con verdad. ¿No fuiste vos puesto como rey de Israel? No me digas acá qué hiciste o no hiciste. Si mataste o no mataste los animales, lo mataste al rey o no lo mataste. Empecemos con la verdad. ¿Qué es verdad? A vos se te encomendó una misión y no la hiciste. Eras rey de Israel. Noten, versículo 18. Y el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Cuando uno peca, ¿contra quién peca? Siempre es contra Dios. Aunque afecte, fíjense cómo afectó, ¿no? Sigamos leyendo, porque nuestras decisiones afectan a las personas. No piensen que, no, yo me la banco solo. No, yo me la arreglo solo, cuando yo tomo decisiones yo no le pido nada a nadie. Tus decisiones siempre tienen un impacto colateral, hay un efecto colateral, siempre, siempre. El que está al lado tuyo va a sufrir el efecto colateral. O la iglesia, o en tu familia, o en tu trabajo, siempre hay un efecto colateral, siempre. Es inevitable. ¿Por qué? Porque siempre estamos rodeados con personas. Y noten, dice, ¿no? Versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió. ¿Dijo verdad en eso Saúl? Dijo la verdad. Sigamos. Y he traído a Agag y rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín de las ovejas y bueyes lo mejor de las cosas delicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24.
Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. Ah, ahora entendí. No obedecí la voz del Señor. A veces decimos, ¿no? Obediencia parcial. Obedezco a medias al Señor. Obedecemos a medias. Obedecer a medias no es obediencia. Hacer parte de las cosas que Dios dice no es el tema. Es obediencia total o nada. No hay a medias. Y entonces, miren que dice, no, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor, y miren ahora, y tus palabras. ¿Porque qué? Quiero que ustedes me ayuden a leer eso porque no puedo leer. ¿Qué dice el texto? ¿Vieron? Tomó una decisión, porque ¿a quién le tuvo miedo? La decisión que tomó este hombre, hoy en día tenemos los problemas que tenemos hoy en el Medio Oriente. ¿No? Los problemas que hoy Israel tiene con el Medio Oriente, por no haber terminado con este asunto, hoy se ve reflejado en esta decisión, temor al hombre. Saben que muchas veces se nos va a poner bajo presión, se nos van a presionar. Pero el temor al hombre para la vida de Saúl tuvo resultados catastróficos. Fue la razón por la cual él perdió el reino. Dios dijo, ya está. Vos no pudiste obedecerme en esto que te mandé a hacer totalmente. No podés guiar a una nación. Quedó eliminado, o sea, quedó fuera. Después viene el rey David. Yo creo que cuando la gente lo apretó un poquito, la gente lo apuró, por así como decimos, él tuvo miedo a ser rechazado, ¿no? Y eso nos pasa a todos en el trabajo, nos puede pasar en el fútbol, en el colegio, en el liceo, ¿no? Con los compañeros. No queremos ser rechazados, no queremos ser vistos como el raro o los raros. Entonces, cuando sabemos lo que Dios pide en su palabra, sabemos lo que Dios nos dice de cómo tenemos que vivir, de las decisiones que tenemos que tomar como familia, las cosas que tenemos que hacer como creyentes bajo la voluntad de Dios, pero cuando se nos aprieta un poco bajo la presión social, nos preocupa más el qué dirán que lo que Dios piensa. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser rechazados. Y yo pregunto, ahora con la escritura ya completada, si lo tuviéramos a Saúl, le preguntaríamos, Saúl, si tuvieras la chance de hacerla de vuelta, ¿te dejarías presionar por la gente o obedecerías por completo a Dios? Creo que el mensaje sería diferente. La respuesta sería diferente. Hermano, amigo, ¿qué es lo que hoy a ti te tiene temor a ser rechazado? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que a ti te aqueja, que tenés miedo a que la gente te rechace? ¿Qué puede haber en tu corazón hoy más importante que obedecer al Señor? Obedecer la palabra del Señor. Hacer lo que Dios te pide. Aunque te quedes solo. ¿Tenés miedo a la soledad? Cristo, por buscar hacer la voluntad de su Padre, quedó solo. Los apóstoles quedaron solos. Déjenme darles otro ejemplo. Hay otro ejemplo, porque la presión social y la alabanza de Dios, el punto número 2. Primeramente hemos visto cómo Saúl tuvo temor al rechazo, pero ahora quiero ver el ejemplo de Pedro en la Biblia, para que ustedes vean que son personas comunes y corrientes, igual que nosotros. Saúl tuvo la oportunidad de estar en una posición de liderazgo. Quizás tú estás en una posición en tu trabajo o en tu casa o en el ambiente donde tú te muevas, donde tú estás ahí y sentís presión todo el tiempo. Bueno, ahora voy a hablarte un poco de la presión social y la alabanza a Dios. Y alguien dijo esto, ¿no? El autor de nuestro libro que estamos estudiando, les recomiendo, si lo quieren conseguir, este es el material que estamos utilizando, ¿no? Cuando la gente es grande y Dios es pequeño.
No, porque es una gran realidad. La gente se termina siendo más grande que lo que Dios es, tristemente. Y el autor dice, Ed Welch, dice, obedecemos a lo que le tenemos miedo. Como resultado, el temor al hombre es un asunto de adoración. Terminamos adorando más a la gente que adorando a Dios. No, y Juan 5:4, el Señor allí en su palabra, vamos a leer este texto y ya vamos a meternos en la vida de Pedro, pero Juan 5:44, miremos este versículo para introducirnos en lo que le pasó a Pedro rápidamente. No sé si voy a poder llegar a terminar. Vamos a mirar rápido esto acá. Dice, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Está hablando el Señor Jesucristo aquí, está con sus discípulos también, y es muy factible que está su audiencia alrededor, y el Señor aquí dice, yo no recibo gloria de los hombres, dijo Cristo, no me interesa la gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en mi propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer en mí, dice Jesús, cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del que viene de Dios? O sea, estamos más preocupados por recibir gloria de las personas que la gloria, buscar nosotros la gloria del Señor. Y para ver esto, ¿no? Vemos muchas veces que queremos complacer a la gente, y este fue el problema de Pedro. Quiso complacer a las personas por presión social y no buscar la alabanza del Señor. Hacemos silencio por miedo a quedar como fanáticos, no generar un mal momento, quizás, no querer tener un conflicto cuando debemos decir la verdad. Es mejor actuar muchas veces pecaminosamente que plantarnos frente al temor al hombre y decir, esto no puede ser así. Miremos el ejemplo de Pedro, Marcos capítulo 14. 2 veces Pedro tuvo que lidiar con temor al hombre frente a la presión social. Marcos capítulo 14, versículo 66 al 72. Y voy a mencionar algunas cosas rápido. Aquí, Marcos 14, 66 al 72. La Biblia dice, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Quiero que piensen primeramente uno pensaría, bueno, tenés que tenerle miedo al soldado romano. Un soldado romano en aquel tiempo era enorme, una espalda, unos brazos tremendos. Si alguien viene y te apura y te aprieta, es muy factible que tires para atrás y empieces a pensar 2 veces lo que vas a decir. Pero fíjense quién lo presionó a Pedro. Una sirvienta, una mujer que andaba en la vuelta. Un hombre que caminó 3 años con el Señor y que vio tremendas cosas de parte del Señor. Uno diría, Pedro, va a tener miedo, ¿eh? Pero miren cómo actúa Pedro. Llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y le dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Primer presión, vos también sos de ellos. Vos también estabas con Jesús. Pero él lo negó diciendo, ni sé, ni entiendo de qué hablas. En otras palabras, se hizo totalmente el desentendido. Se desentendió del asunto. Lo presionaron un poquito y como hace la anguila, cuando la apretás así un poquito, ¿qué pasa? Cuando querés agarrar un pescado recién salido del agua y lo agarrás, viste, de la cabeza así para tenerlo ahí y que no se te escape. ¿Qué hizo Pedro? No, acá me tengo que zafar de esta porque acá me agarran. Presión social, temor al hombre. Noten, sigue el texto, dice, pero él lo negó, ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez, segunda vez.
Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle, presión social de la gente ahora, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Te delata la forma en que hablas. Hablas como este que está ahí, Jesús. Hablas como todos los otros. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Empezó a decir malas palabras y empezó a portarse como un incrédulo. Empezó a tener una conducta de incrédulo para demostrar que realmente este encajaba con la gente y no encajaba con Jesús. Fíjense, ¿no? ¿A qué llega el corazón del humano? Tan cerca del Señor un día. Ay, gloria al Señor. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo al Señor ahí, le dijo, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Pedro, esto no lo sabés vos, esto te lo declaró mi Padre, se te fue dado a ti. No es porque fue tu conocimiento de la Escritura. Lo alababa el Señor, Pedro. Horas más tarde se dio vuelta y dijo, no sé quién es este. Oh, hermanos, hoy podemos estar cantando acá y salimos del culto y podemos conducirnos como impíos. Eso es una verdad que tenemos que tener temor a nuestro corazón. Podemos alabar al Señor, pero podemos conducirnos como impíos. Y eso fue lo que hizo Pedro. Noten que el texto dice, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Yo creo que el peso en el corazón de Pedro, cuando en otro texto en Mateo dice, el Señor le miró. Y yo creo que las miradas se cruzaron, así. El Señor lo miró, no le dijo nada, lo miró. Y Pedro dice, se acordó. Cuando el Señor lo miró, se acordó, le dije al Señor que yo iba a ir a morir con Él. Le dije yo al Señor que estaba dispuesto a dar mi vida por Él. Pero me apretaron un poquito y salí corriendo. Ustedes conocen la historia, el Señor amorosamente viene a Pedro, ¿no? Lo restaura, no le echa en cara, en ningún momento le echa en cara lo que Pedro hizo, ¿no? Fíjense cómo es el Señor. Dios, hermanos, no nos echa en cara lo que nosotros hacemos mal. Dios nos muestra la prueba para que nosotros podamos aprender, ¿no? 3 veces negó Pedro, 3 veces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Se acuerdan? Cuando lo va a buscar a Pedro, ¿qué hace? ¿Eh? Sí, pero ¿qué le dice? Le hace preguntas. Pedro, ¿qué no salió bien? No le echan en cara. ¿Ven? Nosotros cuando tenemos un conflicto con alguien, vamos y echamos en cara. Cristo no es así. Cristo le hace preguntas. 3 preguntas le hace. ¿Me amás más que estos? En otras palabras, ¿te preocupa más lo que estos piensan que lo que yo pienso de vos, Pedro? Fíjense, no, hermanos queridos, estamos muy preocupados por lo que la gente piensa. Estamos muy preocupados, ¿no? Cuando vemos cosas, ¿no?, que la gente dice, nos turba. Lo más importante es lo que el Señor piensa, porque eso libera. Yo sé delante del Señor quién soy. Yo sé delante del Señor lo que Él sufrió por mí. Yo sé delante del Señor mis faltas y no tengo temor a exponerlas. ¿Por qué? Porque sé que el Señor no condena. Pedro realmente tuvo temor al hombre. ¿Por qué? Porque él buscaba estar tranquilo. No quería ser incomodado. Esto le pasó en Gálatas, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ver este último versículo, Gálatas 2:13. Uno diría, bueno, aprendió la lección al temor al hombre, maduró. Yo, para que ustedes sepan, hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia, el temor al hombre va a ser una lucha en nuestro corazón.
Por eso, el temor al hombre versus el temor del Señor. ¿Cómo vencemos el temor al hombre? Creciendo en el temor al Señor. Crecemos cada vez más en temer al Señor. Por eso que Proverbios 1 dice, no, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El insensato desprecia la sabiduría de Dios. Dice, mas el prudente halla sabiduría. O sea, vamos creciendo cada vez más en temerle al Señor. Tememos su palabra, obedecemos su palabra y ya deja de importarnos lo que la gente piensa. Entonces, fíjense, ¿no? Uno diría, bueno, Pedro, ya aprendiste la lección, ¿no? Quedaste regalado delante de toda la gente, quedaste regalado frente a los discípulos, ¿no? Pero el Señor lo restaura, Pedro sigue caminando, Pedro comienza su apostolado, allí ahora predica la palabra allí a los judíos, y ahora ¿qué pasa? Gálatas 2:13 se encuentra con el apóstol Pablo, que dúo de apóstoles. Gálatas 2:13, noten lo que dice. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Cuál es el problema aquí? Come con unos, no se junta con otros. ¿Cuál es el problema de fondo? Tiene temor a lo que la gente piense de él. ¿Qué hace aquí? Pablo lo confronta. Versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¿Ven? El temor al hombre también genera hipocresía. El temor al hombre genera hipocresía. De tal manera que aún Bernabé, dice, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Temor al hombre se manifiesta en incredulidad y desobediencia al Señor. Son las raíces principales que salen cuando hay temor al hombre. Incredulidad y desobediencia a Dios. Pedro aprende la lección, madura en crecer al Señor. Y ahí en 1 de Pedro 3, si ustedes lo pueden buscar en sus casas para leerlo, ver cómo él creció en este asunto, para animarnos, ¿no? Que decir, se puede. Se puede crecer en el temor al Señor, no es algo que es imposible. Puedo crecer en el temor al Señor. Pero en 1 de Pedro 3, 13, 14, él escribe, ¿no? Dice, no tengan temor a lo que la gente dice. No tengan temor. Dice, ustedes vivan una vida santa y digna como a Dios le agrada. No tengan temor a lo que la gente piense. Diciendo cosas a ustedes, mintiendo. La gente va a hablar. La gente va a hablar. La gente puede llegar a decir muchas cosas de vos. El tema aquí en cuestión es si tú estás tranquilo delante del Señor. Si tú estás delante del Señor. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes hagan en su casa. La idea era hacerlo hoy acá, no da el tiempo ya. Pero les voy a dar un ejercicio para que ustedes luchen con el texto bíblico y vean otro ejemplo en la vida de Abraham. Abraham fue otro hombre que luchó con el temor al hombre, con el temor al rechazo y con el temor a la vergüenza. ¿Saben? Él usó la manipulación. No nos damos cuenta, pero muchas veces manipulamos situaciones y cosas porque tenemos temor de lo que puede llegar a pasar. Les voy a dejar los textos. Génesis 12, anótenlo. Génesis 12, esto es tarea, esto es para hacerlo. Clase, hay que hacer tarea en la semana. Génesis 12, versículo 10 y 13, es la primera instancia donde aparece el punto de Abraham. Génesis 12, 10 al 13, y capítulo 20, versículo 1 y versículo 10 y 11. La tarea consiste en mostrar en ambos casos de qué manera Abraham muestra temor al hombre. De qué manera Abraham muestra temor al hombre. Entonces, es fácil, uno cuando lo lee puede empezar a notar en la escritura las cosas que él manipuló. Manipuló. Y uno diría,
¿Cómo puede Abraham hacer eso? Nosotros también podemos manipular. ¿Por qué? Puedo manipular personas, puedo manipular situaciones. La manipulación hoy en día es tremendo, pero es una arista de que hay temor al Señor. Así que bueno, les dejo tarea para que en la semana aprendamos el caso práctico también de cómo funciona este asunto. Oramos, Padre, gracias por la clase. Pedimos, Señor, que una vez más nos ayudes a identificar las áreas en cada uno de nosotros en donde tenemos temor al hombre. El punto no es si lo tenemos o no, es una realidad, hay temor al hombre. Y oramos que en esta mañana la luz del Evangelio nos pueda alumbrar a nuestro corazón y darnos cuenta, reconocer primeramente que sí, esto es un problema en nosotros y que necesitamos crecer en el temor del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Que eso pueda llevarnos a un temor reverencial, respetuoso, amoroso de la persona de nuestro Dios y estemos preocupados en sí por qué piensas tú de nuestra vida y de nuestros asuntos y circunstancias. Bendícenos con estos ejemplos para no repetir lo mismo. No los criticamos, no queremos que en esta mañana estas personas, Saúl, Pedro, Abraham, se vean como los malos de la película, sino que podamos darnos cuenta en esta mañana que estamos todos en este mismo barco, que todos tenemos luchas, que todos tenemos dificultades de algún ángulo, de algún aspecto, pero gracias por Cristo que nos redime de la culpa. Gracias por Cristo que perdona nuestros pecados. Pedimos tu bendición ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.